y se llevaban a cabo los juegos. De igual manera, hoy en día hay un simbolismo de paz entre todas las naciones. Dice que estos tres nunca dejaban de estar presentes en el arte griego, pero otros temas se fueron agregando, como lo son los retratos de cuerpos enteros de personajes ilustres, en los que predomina ahora una característica general de la apariencia real. Aquellas personas que solían ser más ilustres o más reconocidos por participar, crear, etcétera, pues los hacían con una apariencia muy real y como eran. Si eran viejos, los ponían viejos. Si eran jóvenes, los ponían jóvenes. Tal cual eran. Luego estaban las personificaciones, como por ejemplo las musas. ¿Qué son las musas? Ya dependiendo del autor y de la inspiración. Es más que nada, las musas son más que nada la inspiración de alguien. Es como a veces, no sé, si tu novio o novia te va a decir, ay, eres mi musa. O sea, es una inspiración. O sea, por mí, o vaya, no por mí, ¿no? Te inspiras aquí para trabajar, crear, pintar, dibujar, etcétera, etcétera. Ay, si no me recuerdo, 7 musas muy famosas en esta época, chicos, en la parte de la pintura ahí están, ahorita a ver si las ponemos. Y estas les servían de inspiración a los artistas, y obviamente las pintaban también para ellos, ¿no? Obviamente mujeres según las pinturas, muy guapas, muy hermosas, con un bonito cuerpo y demás, y eran como la inspiración de otras personas. ¿Ubican a la esposa de Poncho Liris? Ella se hace llamar Musa, es su nombre artístico, y ella dice que ella es su propia inspiración. Y luego dice criaturas mitológicas, como por ejemplo los esfinges. Ya platicamos de los esfinges en Egipto, y este tipo de figuras todavía predominaba en la parte de los griegos. Luego dice que había escenas cotidianas. Barrer, trapear, cuidar niños, cocinar, cualquier escena que pudiera ser parte de. Ustedes digan, chicos, si van a la carretera nacional, allá a los caballos, etcétera, van a ver cuadros de escenas cotidianas. O sea, una persona regando plantas, una persona piscando maíz, yo qué sé, ¿verdad? Pero hay escenas cotidianas que luego se vuelven obras de arte. Sin esa acción normal y cotidiano, no pudiéramos crear, por ejemplo, sin el hecho de que alguien sembrara maíz, pues imagínense todas las cosas que no pudiéramos tener en alcance el resto de los mexicanos. Luego dice, el cuerpo humano fue esculpido abundantemente. Aquí eran muy liberales, aquí enseñaban. Ahí está el David. ¿Ya tapaban al David, sí o no? ¿Dónde está el David? ¿Hay un David aquí? En Calzada del Valle. Estuvo en disputa. De hecho, este es el segundo lugar en donde estaba. Antes estaba como más céntrico y ahora lo mandaron porque ahora resultaba ofensivo. No, claro, que me pusieron. Ya fui ofensiva yo. Y estuvieron en la lucha de querer ponerle como taparrabos, ¿no? O sea, de hecho, chicos, la iglesia, y más adelante lo vemos en uno de los videos que les pongo, cuando nos puse a Roma, tiene muchas esculturas simulando de los griegos que eran desnudos, y la iglesia optó por ponerles algo así. O sea, echó a perder la escultura nada más por no querer estar viendo ahí la escultura real. No, pero bueno, aquí o estaban desnudos o tenían unos pequeños, pues yo les llamo taparrabos o lo que sea, ¿no? Una túnica así que les cortaba específicamente por donde tenían que pasarle y se acabó, ¿no? Era lo que ellos creaban ahí como eso. Luego dice que también fueron ampliando las posibilidades, explorando y dominando un mayor rango de posturas. ¿Se acuerdan cómo dijimos que eran las esculturas griegas? Perdón, egipcias. Que les dije cómo estaban. Rígidos. Que les
piernas juntas, rodillas juntas, pies juntos, brazos pegados, y son sentados, o sea, pero así. Los griegos no. Los griegos ya empezaron. Y empezaron a hacer todas. Ya tenemos esculturas donde están los hombres. Hay una muy famosa, chicos, que tiene relevancia con la parte de las Olimpiadas, que está como lanzando, no sé si está así o está así, ya no me acuerdo, pero está como lanzando un disco. Bueno, este tipo de posturas se crean. Todas las creaciones antes eran como más rígidas o más, a veces incluso sin expresión. Y aquí no, aquí le meten como la sabrosura de, oye, pues estás así como estás así como sentado, o sea, ya le meten este movimiento o estas posturas a la parte de la escultura también. Marcan las emociones, contentos, tristes, enojados, deprimidos, pensativos, ya marcan la emoción también en la escultura. Marcan las edades, si eran viejitos, los ponen viejitos, si eran jóvenes, jóvenes, con arrugas, con barba, con lo que tuvieras. Si tenías ahí un lunar, una espinilla, pues ahí te iba a salir también. ¿No? Luego dice, y habla también de las etnias, muchachos. Es importante para los griegos, marcar también lo que las etnias trajeron a los griegos como cuestiones positivas, ¿no? En México tenemos etnias, chicos. ¿Cuáles? Los taromaras. Todo lo que eran los mayas, lo que era, digo, o sea, cuando eran comunidad grande, pues eran etnias, muchachos. Todos ellos tienen base en nuestro crecimiento como país también. Pónganse en la mente a una persona, un personaje australiano. ¿Conocen a alguien australiano? Actor, no es personal, no, un actor, un así. Ejemplos. ¿A quién tienes en la mente? ¿Qué ejemplo? ¿Quién es ese? Thor. Conocido para la raza como Thor. El actor de Thor y todos sus hermanos, el Chris, el Liam, el ex esposo de la Miley Cyrus, ellos son australianos. Mujeres, Nicole Kidman, la única. Bueno, esa güera alta, rubia, ojo azul, es australiana. Y son como que el típico modelo australiano que podemos imaginar. ¿Tú ves australiano? Con el ojo azul. Siempre te los imaginas de esa forma, ¿no? También está hablando mi novio, que es un azul, pero es igual de perfecto. Muy viejito, pero muy perfecto. Y así, chicos, bueno, ¿qué pasaría si yo les digo que las etnias de los australianos no tienen nada que ver con lo que nosotros tenemos en el mundo? Si agarran su teléfono, o bueno, ahorita les pongo una imagen. Hay algo que se llama los aborígenes australianos. Ellos son como nuestras etnias mexicanas antiguas, ¿no? Solo que por mucho realmente, ¿no? Pero ellos igual fueron los fundadores de Australia. Claro, Australia es un país donde llegan muchos inmigrantes, queda ahí también. Y obviamente después de toda la mezcolanza, pues ahora tenemos el famoso y típico australiano bueno, alto, azul. Pero eso viene de Alemania y de Italia y de otros lados. Nada más que ya está ahí mezclado mucho, ¿no? Mi esposo vivió unos años en Australia, chicos, y dice realmente, o sea, tú ves para un lado y dices, qué guapa, hoy estamos guapa, hoy no estamos guapos, o sea, todo lo que veías de real, aunque tú fueras con un muñeco, una muñeca al lado, o sea, tú dices, todos somos guapos realmente aquí, ¿no? Que fue como que, o sea, cómo realmente pudo haber pasado de lo que son los aborígenes a lo que hoy en día conocemos como los australianos típicos. Pero chicos, es importante también saber cómo eran todos estos. Al menos los griegos tomaban mucho en cuenta esto para que, obviamente, las personas pues vieran cuál era las quienes los habían fundado. Vaya. Vamos a ver.
Vámonos de la... Avísenme cuando se vea. ¿Ya se ve? Eso es. Ok, estas son, chicos, algunas de las imágenes del templo de Delfos, que quedan actualmente, obviamente, muy destruido, obviamente con muchas... ya está muy destruido, tuvo mucha destrucción, pero todavía se puede apreciar ahí un poquito cómo era este templo. Este es el templo de Zeus, que básicamente también se le conoce como templo de Olimpia, o en Olimpia, chicos, y este también fue creado. ¿Qué? Olímpico. No, olímpico no. Muy bien. ¿Me dan permiso de ir al baño? Claro que sí. Este es el Partenón, muchachos. Este lo podemos ver, este es como el muy típico que podemos ver en películas. Cuando a veces vemos algo relacionado a Grecia, normalmente sale este tipo de templos. Acuérdense que dijimos que las columnas van en pares. En este caso son 2, 4, 6, 8. No puede haber 7, no puede haber 5, tienen que ser 4, 6, 8, etcétera, etcétera. Y cada uno recibe su nombre también. Pues es que son parecidos porque mucho tiempo convivieron, entonces se llegan a parecer. Templo. Este es el de Festo, que si se fijan es muy similar, nada más que este tiene solamente 6 columnas en lugar de 1, como el Partenón. Ahora vámonos a las maravillas del mundo, muchachos. En este caso vamos a hablar de la estatua de Zeus. Muchas personas dicen que la estatua era de oro completamente, otras personas dicen que no, que solo tenía como parte, adornos o arreglos de oro. Pero bueno, chicos, aquí lo que quiero que vean es con personas ahí cerquita, chicos, es para que podamos hacer la dimensión de cómo era ¿no? En este caso, pues chéquense cómo están las personitas aquí y el tamaño que se dice que tenía la estatua de Zeus, ¿no? Aquí tenemos una en una pose distinta. Esta es como la más típica que hemos visto a veces en las películas, ¿no? Como al fondo sentado. Luego viene una imagen por aquí, déjenme ver si la encuentro. ¿Se acuerdan que hablamos también de relieves altos, bajos y medios? Esto, chicos, era muy, muy famoso en los templos también. Este tipo de relieves que son casi esculturas, pero que siguen pegadas a la pared. Entonces, esos altos relieves o bajos relieves también pueden aparecer mucho en este tipo de templos. También lo mencionamos ahorita en la lectura que hicimos. Esta es una maqueta, evidentemente, chicos, y es como una toma aérea de la maqueta, en donde podemos ver el tamaño que tenía realmente la estatua comparándola con lo
que era el templo tal cual. Luego habla del templo de Artemisa. Este es otro también muy típico que vemos en películas, muy parecido al Partenón también, pero este era considerada una de las maravillas del mundo, el Coloso de Rodas. El Coloso de Rodas, chicos, básicamente era una estatua que estaba en un puerto en donde simulaba tener, pues, bueno, no simulaba, tenía las piernas. ¿Y alguien alguna vez vio Game of Thrones? ¿No, nadie? Hacen una alusión a este tipo de monumental. Una alusión a algo, ponen una escena muy similar dentro de esto, y pues básicamente era como que les daba las bienvenidas a las vacaciones que llegaban por ahí. Y luego ya no existe obviamente esto, Faro de Alejandría. O bueno, existen ruinas nada más. Y el Faro de Alejandría, chicos, pues es como normalmente, ¿cuáles son las funciones de un faro? Guiar a las embarcaciones y pues ya avisarles como que, oye, aquí estamos y oye, ya está cerca de tierra, ¿no? O sea, ten cuidado con la velocidad y todo eso que llevas. El faro hacía las funciones de un faro normal, solo que como era un faro creado por los griegos, pues estaba bonito, ¿no? Estaba coqueto. Hay algunos que lo pintan como algo como esto, que era pues como una pequeña, incluso un pequeño templo, una pequeña ciudad. En Game of Thrones, en esta serie, hacen alusión a un faro, no te dicen el de Alejandría tal cual, pero en la serie dicen que aquí era como un templo de sacerdotes, religiosos. Desconozco si en la realidad sea así, solo les digo que hacían este tipo de alusión a este faro también en esa serie, ¿no? Entonces, esos son los las cuatro maravillas que estaban ahí teniendo, pero realmente no había como, no existía como tal, o más bien todo el dórico con eso viene en el video que les voy a poner, eso es Ok, aquí están algunos de los dioses, chicos. No la voy a llegar para leerlo. Una presentación. Pero bueno, ahí viene esta Hera, esta Demeter, Hestia, Zeus, Poseidón, Hades, Atenea, Apolo, Artemisa, Ares, Hefesto, Afrodita, Hermes y Dionisio. Cada uno era el dios de algo, ¿no? Hera era de la familia, Demeter era el de la agricultura, Hestia era el del hogar, Zeus el del rayo, Poseidón el del mar. Sí. Hades, el del infierno, Atenea, el de la sabiduría, Apolo, el de la belleza, Artemisa, el de la casa, Ares, el de la guerra, Hefesto, el de fuego, Afrodita, el del amor, Hermes, el del comercio y Dionisio, el de vino. Eran algunos, son los dioses que nos marca por aquí. Y las aquí salen algunas, pero yo había visto más.
Urania, Calíope, Terpsicore, Thalía. Y bueno, les digo, estas son mujeres muy bellas que inspiraban a todos los artistas a crear y también muchos. Ok, y por último, ya nada más para cerrar el tema de las etnias, chicos, y para que no se vayan con la duda. Estos son los típicos aborígenes australianos, o sea, las etnias que realmente fundaron la ciudad o el país de Australia, pero con el tiempo, pues obviamente estas personas han inmigrado. Todavía existen, chicos, obviamente todavía están ahí, son comunidades que se cuidan mucho entre ellos, o sea, que tratan de no mezclarse con personas fuera de la etnia para que obviamente se siga conservando la especie como tal. Lo mismo hacen los menonitas y lo mismo hacen algunas otras culturas, tratan de no, pues sino de no hacer descendencia con otras personas que no sean las de sus mismas culturas para que sigan estando. Entonces ahí están pues, algunas imágenes de lo que eran en la antigüedad. Aquí, bueno, es que luego cuando fueron conquistados, chicos, allá en Australia, los aborígenes los hicieron esclavos, los esclavizaron, ¿no? Entonces, pues obviamente traen como un cierto rencor hacia pues la gente blanca o los típicos después que llegaron después de ellos, ¿no? Pero bueno, ahí nada más era para que no se quedaran con la duda. Vamos a ver el video que les dije. Este no es. Vamos a ver este. Cerramos ahí. La antigua Grecia es, junto con el cristianismo, el germen de la cultura occidental. Su historia se divide en 4 periodos: Edad Oscura, época arcaica, periodo clásico y periodo helenístico. La civilización griega tiene su origen en la civilización cretense o minoica, en la isla de Creta, y en la micénica, de la ciudad de Micenas. Los cretenses ya construían palacios, como el Palacio de Nosos, con grandes habitaciones, escaleras monumentales, jardines y almacenes para el legendario rey Minos. En cuanto a la cultura micénica, situada en el centro y sur de la península griega, podemos destacar que también fueron grandes constructores. El yacimiento arqueológico más importante es el de Micenas, con la Puerta de los Leones. Estos helenos formaron la primera cultura avanzada de lengua griega. Esta escritura fue bautizada recientemente como lineal P. Su economía era muy estructurada y dependían del comercio de productos como el aceite, lana, vino y esclavos. Se les considera los antepasados directos de los griegos. Cuando colapsa la civilización micénica, nos adentramos en la Edad Oscura. Se le llama así debido a las pocas fuentes y documentos que se han encontrado de este periodo. Este periodo transcurre entre el 1200 hasta el 776 a.C. La Edad Oscura en el mundo griego significa el paso del bronce al hierro, la transición de lo prehelénico a lo helénico. Abarca lo sucedido durante los siglos que separan la descomposición del mundo micénico y la eclosión del mundo helénico. Al finalizar la Edad Oscura, comienza la Edad Arcaica, que va del 776 al 499 a.C., cuando los griegos necesitaron más tierras y consiguieron expandir sus territorios. Las tribus griegas fueron estableciéndose en Grecia continental y las islas del Mar Egeo, en un primer estadio, para acabar conquistando Asia Menor y el sur de Italia y Sicilia, conocido como Magna Grecia. Estas tribus indoeuropeas hablaban distintas variantes de la futura lengua, emparentada con la lengua micénica. Estos pueblos eran los aqueos, jonios, dorios, eolios, arcadios. En la época arcaica la nobleza arrebató el poder a los reyes y se formaron las distintas ciudades-estado o polis: Atenas, Tebas, Esparta, Corinto, Argos, etc. La necesidad de encontrar nuevas tierras, el aumento demográfico y los conflictos sociales les llevaron a buscar nuevas colonias independientes tanto en el este como en el oeste. Esto supuso un enorme despegue económico. Aspectos que favorecieron la colonización fueron la aparición del hoplita, o soldado de infantería griego, el progresivo uso del trireme, navío de 3 filas de remos más ágil que las embarcaciones fenicias,
y la introducción de la moneda para las transacciones comerciales. En la decisión de fundar nuevas colonias, así como en la elección de su ubicación, jugó un papel fundamental el oráculo de Delfos, del que más tarde hablaremos. De esta manera la cultura griega se expandió. Aunque fueran ciudades-estado independientes que guerreaban entre sí, había un sentimiento de pertenencia a una misma cultura común y un sentimiento de unidad, ya que compartían una misma lengua, tenían los mismos cultos y creencias, se reunían en las mismas celebraciones. Los romanos llamaron griegos a los habitantes de la antigua Grecia, aunque estos se llamaban a sí mismos helenos. Con el nombre de Hélade se conoce al territorio en el que se asentaron. Tras la época arcaica comienza la Edad Clásica, del 499 al 323 a.C. En este periodo ocurrieron las guerras médicas, una liga de pueblos griegos contra el temible imperio persa. Todo comenzó cuando las ciudades jonias de Grecia y Asia Menor se rebelaron contra el dominio persa. Muy pronto, las demás ciudades formaron una confederación militar contra un ejército persa que estaba bajo el mando del rey Darío I, iniciándose la Primera Guerra Médica. Esta guerra se saldó con una victoria griega. La guerra se reanudó en el 480 a.C. bajo las órdenes del rey Jerjes, hijo de Darío. Los aliados griegos, con Esparta y Atenas a la cabeza, lograron vencer nuevamente al imperio persa. Famosas son las victorias griegas en Salamina y Platea, o la defensa heroica espartana del desfiladero de las Termópilas, liderada por el rey Leónidas. La suerte, no solo de Grecia, sino de la civilización occidental, se había jugado en una serie de jornadas decisivas. Atenas inició una época de esplendor bajo el gobierno de Pericles, que cambió el mundo occidental. Sin embargo, pronto Esparta pretendió liberarse del poder ateniense. Espartanos y atenienses, antiguos aliados, iniciaron una larga guerra llamada la Guerra del Peloponeso, que concluye con la derrota de los atenienses y la nueva supremacía de Esparta. Aunque pronto se produciría un nuevo renacimiento de Atenas tras el debilitamiento de Esparta y su guerra contra Atenas. En su último periodo, el helenístico, del 323 al 30 a.C., Alejandro, hijo del rey Filipo II de Macedonia, heredó de su padre una Grecia derrotada y acabó sometiendo al imperio persa. Sus conquistas crearon un vasto imperio desde Egipto hasta la India, ayudando a difundir la cultura griega por todo el Mediterráneo y gran parte del Oriente. A partir del año 200, los romanos se empiezan a apoderar de todas las zonas colonizadas por los griegos, tomando al fin el último de los reinos de los sucesores del imperio de Alejandro, el reino de la dinastía de los Ptolomeos, en Egipto, con Cleopatra como su última representante. Tras la derrota de Cleopatra y Marco Antonio en el 31 a.C. por parte de las tropas de Octavio, los romanos acabarían absorbiendo la herencia de la cultura griega. Las formas de gobierno de las polis griegas fueron muy dispares. Los modelos más conocidos y que ejercieron más influencia fueron los de Esparta y Atenas. Esparta era un pueblo guerrero con gran preparación militar, rígido y austero. Durante mucho tiempo hubo una diarquía, una forma de gobierno en la que dos reyes pertenecientes a las grandes familias espartanas regían sobre el pueblo. La contribución de Esparta a la cultura es más pobre que la ateniense. Atenas fue la ciudad más importante. Era una ciudad con mar que vivía de cara al comercio. El nombre de la ciudad viene de la diosa Atenea. Atenas significa hijos de Atenea. Según la mitología, Atenea era hija de Zeus. Atenea es la diosa de la sabiduría, pero también es una diosa protectora y combatiente. Se la suele representar con una lechuza. En Atenas nació el sistema político que hoy conocemos como democracia, el gobierno del pueblo, la forma más perfecta de gobierno, si bien este sistema difiere en muchos aspectos del que conocemos actualmente. Fue Pericles quien sentó las bases de este gobierno democrático, pero en siglos anteriores la obra de legisladores como Solón y de tiranos como Pisístrato y Clístenes hizo posible que los ciudadanos atenienses participaran en las tareas políticas. Las ciudades griegas estaban dominadas por una acrópolis, un pequeño recinto sagrado en lo alto de una colina. La Acrópolis de Atenas albergaba el tesoro de la ciudad, diversos templos para ritos religiosos y altares para ofrendas. La diosa Atenea era la patrona y protectora de la ciudad. Era honrada en el Partenón. El Partenón de Atenas fue mandado reconstruir por Pericles, pues los persas arrasaron con la antigua Acrópolis en la Segunda Guerra Médica. Fue realizado como agradecimiento de la ciudad a los dioses por su victoria definitiva.
Los arquitectos fueron Ictinos y Calícrates, que estuvieron a las órdenes del gran arquitecto y escultor ateniense Fidias, autor de la decoración escultórica y de la gran estatua crisoelefantina de la diosa Atenea Partenos, que cada año era agasajada por ofrendas. Un ejemplo es la procesión panatenaica. Esta procesión atravesaba la ciudad. Comenzaba en el Ágora y ascendía hasta la Acrópolis durante el Festival de las Panateneas, en el que se ofrecía un vestido llamado peplo a Atenea. El Ágora de Atenas era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social. Aparte de las Acrópolis, había otro tipo de recintos sagrados. Estos eran los santuarios. Un santuario era un recinto panhelénico, por lo tanto su financiación, a diferencia de las Acrópolis, dependía de todo el mundo griego. El santuario de Delfos era el más importante del mundo. Estaba dedicado al dios Apolo. En él se hallaba el oráculo. El oráculo de Apolo en Delfos se convirtió en toda una institución en Grecia. Cuando se consultaba, una sacerdotisa llamada Pitonisa entraba en trance y pronunciaba palabras inconexas que un sacerdote daba después coherencia en forma de proverbios. El que buscaba consejo extraía de él una predicción, que se podía interpretar de muchas maneras. El oráculo nunca fallaba. Lo que podía fallar era la predicción. Peregrinos de toda Grecia, incluso extranjeros, se acercaban a Delfos a consultar el oráculo, que jugó un papel muy importante en la fundación de nuevas colonias o en asuntos de guerra. Otro santuario muy famoso es el santuario situado en Olimpia. Estaba dedicado al dios Zeus. En este santuario se celebraban a la Olimpiada, es decir, cada 4 años, los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos servían no solo para honrar a los dioses, sino para acercar a los diferentes pueblos helénicos. Durante la celebración de la competición se promulgaba una tregua para permitir a los atletas viajar en condiciones de seguridad desde sus polis hasta Olimpia. Los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia fueron bastante diferentes de los modernos. Había menos eventos y solo los hombres libres que hablaban griego podían competir. Los griegos competían en las modalidades de carrera, lucha, lanzamiento de disco, jabalina, salto, carreras de caballos y otras pruebas. El premio era una corona de olivo y el reconocimiento en su ciudad de origen. Con frecuencia los poetas les convertían en celebridades y vivían el resto de sus vidas a costa del eranio. Los primeros Juegos Olímpicos se cree que se celebraron en el 776 a.C., fecha que marca el inicio de la época arcaica. Ya han ido apareciendo algunos de los dioses griegos. Los griegos creían en un panteón de 12 dioses que, según la mitología, vivían en el monte Olimpo. Todo comenzó cuando Urano cometió incesto con su madre Gea, la madre tierra. De este incesto surgieron primero los cíclopes y después los titanes. De los titanes surgen los dioses. Para entender las intrincadas relaciones entre titanes, dioses, hombres, semidioses, etc., os aconsejamos ver el vídeo de mitología griega y romana publicado en este canal. Pues avanti para aprovechar la variedad de muebles más amplia con nuestra entrega veloz para estrenar muebles y estar listo para recibir a tus invitados en casa. Al final del vídeo encontraréis el enlace. Estas leyendas y mitos son la base fundacional de la cultura griega. Las aventuras de los dioses se narran, entre otras fuentes, en la teogonía de Hesíodo y en las epopeyas del poeta Homero, la Ilíada y la Odisea. La Ilíada relata la destrucción de Troya. Una confederación de aqueos, entre los que se encuentran Ulises y Aquiles, parten camino de Troya, pues el príncipe troyano Paris había secuestrado a la bella Helena de Esparta. Durante 10 años los griegos sitiaron la ciudad. Héctor de Troya, hermano de Paris, desencadena la cólera de Aquiles tras matar a su querido amigo Patroclo. Aquiles acaba dando muerte a Héctor. La suerte de la batalla cambió cuando Ulises urde un plan muy eficaz: construir un gran caballo de madera escondiendo a sus mejores guerreros en su interior. Los troyanos, al creer que se trata de una ofrenda, introducen el caballo dentro de sus murallas. Gran error. Finalmente Troya cae. En la Odisea, Ulises, también conocido como Odiseo, tras batallar en la guerra de Troya, regresa a Ítaca, su casa. En la Odisea se narra un duro camino de vuelta lleno de peligrosas aventuras. La fecha de composición de la Ilíada y la Odisea es controvertida. La opinión mayoritaria la sitúa en la segunda mitad del siglo VIII a.C. Hay incluso quien discute su autoría. Incluso se pensó que Troya nunca existió hasta su descubrimiento en el siglo XIX por Heinrich Schliemann. Los sucesos acaecidos en Troya, sin embargo, se remontan mucho antes que Homero. Se remontan al principio de la Edad Oscura.
Parece pues que los poemas homéricos son el producto de una tradición oral, transmitida a través de generaciones. Con la legendaria Troya comienza pues la historia de Troya. Los griegos también produjeron grandes obras de teatro, donde se construía todo un mundo artificial para representar la vida humana. Esquilo, Sófocles, Eurípides crearon grandes tragedias. Estos autores son de la época clásica, la época de la antigua Grecia más esplendorosa. Se representaban en el teatro. El teatro griego se originó en un espacio circular al aire libre llamado orquesta, en el que se ejecutaban una gran variedad de actividades, desde espectáculos artísticos, danzas, recitados y piezas musicales, hasta eventos cívicos y religiosos. Los teatros griegos se apoyaban en una pendiente para construir el graderío. A los antiguos griegos también se les considera los precursores del pensamiento occidental actual, un modo de pensar que utilizaba razones y argumentos y que valoraba la lógica y la razón como la más valiosa posesión. Para entender la filosofía griega hay que conocer la filosofía de tres figuras que han determinado el pensamiento occidental hasta nuestros días: Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates vivió toda la época de Pericles. A los discípulos anteriores a él se les denomina presocráticos, como el matemático Pitágoras. El discípulo de Sócrates fue Platón y el discípulo de Platón fue Aristóteles. Aristóteles asistió al ascenso de Macedonia y fue el preceptor de Alejandro Magno. La armonía de las proporciones y la representación de la figura humana fueron los elementos centrales en el arte helénico. Para estudiar el arte griego es importante distinguir entre época arcaica, clásica y helenística. Los edificios más destacables son los templos religiosos como el Partenón, que se ajustaban a determinadas proporciones. Podían ser de uno de los tres estilos u órdenes principales: dórico, jónico o corintio. La escultura es otro. Esos son los que les dije, chicos, los que vimos hace ratito. El dórico, el jónico y el corintio son básicamente